Amén. Dios le bendiga, iglesia. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón en esta noche para compartir en esta noche. Sí, como sabemos que queda grabado y después lo compartimos por las redes. Amén. A todos aquellos que muchas veces no se pueden conectar. Amén. Igual el mensaje nos llega para nuestra vida y nuestro corazón, lo que Dios ha hablado en la reunión del sábado general. Amén. Así que bendigo a la iglesia, ¿sí? Que le habla el pastor Manuel Alegre, ¿sí? De la iglesia Remanente Fiel de la ciudad de Garín. Amén. Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Amén. La palabra del Señor en esta noche está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. El título dice, predica la palabra. Dice, así le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El versículo 2 dice que predique la palabra, que insistéis a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos cuando, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Dice, y el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad, dice, el oído, dice, y se volverán a fábula. Amén. Hasta ahí la palabra, ¿sí? Dios lo que me decía a mí, que prediquemos la palabra, ¿sí? Pero Dios lo que habla es de la sana doctrina, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿sí? le fue instruido, lo introdujo a Timoteo, ¿sí? Lo enseñó, ¿sí? Y entonces él lo capacitó a Timoteo, ¿sí? Y él cuando estaba preso, ¿sí? Ya llegaba el tiempo de partir de esta tierra, ¿sí? Él escribió la carta, ¿sí? Más adelante él habla, ¿no? Que él se despide de Timoteo, ¿sí? Pero le aconsejaba y le decía, ¿no? Predica, ¿sí? La sana doctrina del Evangelio, ¿sí? Dice, como yo te enseñé, ¿no? Y como aprendiste de mí. Así le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Y por eso que dice que en este tiempo, ¿sí? En este tiempo dice que la sana doctrina, ¿sí? Va a estar siempre. Amén. El tema es que nosotros tenemos que saber escuchar, ¿sí? Para eso tenemos el Espíritu Santo que no golpea nuestro corazón y nos da discernimiento espiritual para entender, ¿no? Las cosas que se predica en el Evangelio. Amén. En este tiempo, sí, las redes, sí, hay un montón de mensajes, sí, pero ustedes sigan la doctrina, sí, que han aprendido de sus pastores, de sus amados hermanos, sí, y cuál da testimonio en la palabra de Dios, lo que te prediquen de lo que está escrito y el Espíritu Santo, sí, te va diciendo, sí, cuando nosotros vinimos al Señor y no conocíamos nada del Evangelio, ¿sí? Pero ardía nuestro corazón, ¿sí? Sabiendo que la persona te hablaba con la verdad de parte de Dios, ¿sí? Y de lo que te estaba diciendo era algo genuino de parte de Dios, que era verdad de lo que estaba escuchando. Nosotros aún, ahora mismo, nosotros escuchamos mensajes de parte del Señor, ¿no? Y examinamos, amén. Como dice la palabra, sí, examinarlo todo, ¿sí? Y retener lo bueno, amén.
Entonces ahí es donde Dios empieza a obrar en nuestra vida, ¿sí? Cuando escuchamos, ¿sí?, palabra de parte de Dios, ¿sí?, que edifica el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le animaba a Timoteo, ¿no? Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Amén. Así que, mire, hermanos, si no, tendremos que estar delante del Señor y Él va a juzgar a todo, ¿no? Dice, juzga a los vivos y a los muertos, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a su presencia, gloria a Dios, amén, y Él nos diga: buen siervo fiel, ¿no?, entra al gozo de tu Señor. O como le decía al apóstol Pablo, ¿sí?, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla de la fe. Amén. Así que él se podía estar sintiendo satisfecho, ¿sí?, que ha puesto su vida en el camino del Señor, predicando la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque daremos cuenta a Dios de lo que digamos, ¿sí?, y de lo que hablemos. Amén. Para edificación, ¿sí?, del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Que seamos varones, ¿sí?, y que prediquemos la sana doctrina de parte del Señor. Dice así el versículo 2, que predique la palabra. Dice que muchas veces, digamos, este es el tiempo que nosotros tenemos que predicar a nuestra familia, ¿sí?, al contorno familiar, ¿sí?, la sana doctrina de lo que hemos aprendido. Dice: redarguye, reprende, exhorta, ¿no?, con toda paciencia, dice, y doctrina, ¿sí? Nosotros no convencemos, ¿sí?, a la persona, sino que el Espíritu Santo, a través de nuestras vidas, ¿sí?, declarando la palabra de Dios, trayéndole la verdad, ¿no?, en el camino del Señor, ¿sí?, el cual predicamos la verdad de Jesucristo, ¿sí? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en el capítulo 3, ¿sí?, y versículo 10, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. El capítulo 3, versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Fíjese con qué: con conducta. Dice propósito, fe, ¿sí? Y dice longanimidad, dice amor y paciencia. Fíjese todos los frutos que veía el apóstol Pablo, ¿sí?, en Timoteo, ¿sí? Es lo que Dios tiene que ver en nosotros, ¿sí? Cómo caminamos en fe, cómo aconsejamos, cómo alentamos, ¿sí?, para que el hermano crezca en la fe. Amén. Y que llegue a crecer, ¿sí?, que no sea un nene espiritual, sino que crea y se acerque a Dios y confíe como nosotros confiamos en Dios, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Dios, como decía el pastor, ¿sí?, todos son creación de Dios. Pero cuando dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí donde pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Porque Dios lo creó a todos, fuimos creación de Dios. Pero la palabra nos enseña que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿no?, por fe en nuestro corazón, y empezamos a caminar en la voluntad de Dios, así como el apóstol Pablo, ¿no?, le decía a Timoteo, y veía todo, ¿no?, la condición, cómo caminaba Timoteo, ¿sí? Entonces Dios, cuando nosotros hacemos ese paso de fe en nuestra vida, así nuestros ojos espirituales comienzan a abrirse, ¿sí? Y tenemos una noción, ¿sí?, de lo que Dios mandó, el propósito de Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces, el propósito de Cristo en la cruz es morir por nuestro pecado, ¿sí?, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, ¿sí?, porque antes caminamos en nuestros propios caminos. Pero es este tiempo que Dios nos trae a conciencia, ¿sí?, que hay una verdad, ¿sí?, que hay una doctrina, una sana doctrina
como Dios quiere para que nosotros lleguemos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Le seguía aconsejando el apóstol Pablo a Timoteo, aún en el capítulo 3, versículo 14. Dice, el versículo 14 dice, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido, ¿sí? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, ¿no? Dice, y sabiendo de quién has aprendido. Amén. Nosotros tenemos maestro de la palabra, tenemos nuestro pastor, ¿sí? Del cuando ellos fueron aprendiendo, ¿sí? Nosotros, yo empecé a caminar en el Señor viendo el espejo de mi caminar, es el espejo de mi pastor, ¿sí? Entonces, cuando yo caminaba en la fe y entonces veía a mi pastor, cómo aman a Dios, cómo caminan, cómo trabajan por el pueblo de Dios, por la oveja del Señor, ¿sí? Cuando Dios le da a los pastores, le da un redil, ellos trabajan y ponen todo su corazón a la obra de Dios y aman a las ovejas, ¿sí? Por eso Dios nos enseña amarnos, ¿sí? Amar al prójimo como a unos mismos, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros sembramos, lo que sembramos vamos a cosechar. Cuando nosotros sembramos amor, amor recibiremos. Amén. Entonces, amén. Cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida, empezamos a caminar en victoria, ¿sí? Entonces, cuando uno habla y dice esto, así se camina en el Señor, ¿sí? Y el pueblo lo sigue, como dijo el Señor, ¿sí? Mis ovejas conocen mi voz, ¿sí? Entonces, los que no escuchan mi voz no son del redil, no son de mis ovejas. Amén. Entonces, cuando Dios se acercaban al Señor, ¿no? Y Él lo hablaba, aleluya, empezaban a obrar en las vidas, ¿sí? De todo aquello que se acercaban a Él. Este es el tiempo que nosotros no podemos hacer a Dios. Amén. Y caminar en fe a través del Señor y ser hijo de Dios en este tiempo. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo, el cual nos dirige para caminar en este tiempo. Amén. Como es tiempo de peligroso, ¿sí? Tiempo donde se van a tener ganas de oír la palabra del Señor. Dice así el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿sí? Fíjense que va a haber palabra de Dios, así como nosotros lo estamos entregando. Amén, palabra que proviene del Señor, del cielo. Amén, pero hay muchas personas que cierran sus oídos espirituales. Amén, y vendrán en tiempos donde la sana doctrina siempre va a estar. Pero hay personas que van a decir, yo quiero más. Amén, van a recibir el mensaje así de esta forma, ¿no? Y reciben y son liberados de parte de Dios y son transformados, son tocados. Amén. Pero necesitamos llegar a un lugar donde el testimonio de esa persona camine a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Si te dicen algo que no está escrito, aleluya, amén, ve a buscar otro lugar para congregarte. Amén. Y ya tienes, tú cuando recibes a Cristo en tu corazón, viene a morar el Espíritu Santo, el cual te dice, esa es la sana doctrina, marca en tu corazón, ¿sí? No enseñanza de hombre o costumbre o religión, sino que una forma de vida diferente en Cristo, porque todo lo que caminamos en el Señor, amén, nacemos de nuevo, ¿sí? Y tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía. Hay una palabra en el Señor que dice que la persona, ni por más torpe que sea esa persona, amén, dice que serás guiado por el Señor. Amén, porque hay muchas personas que pueden ser cultas, amén, algunos que no tienen entendimiento, ¿sí? Pero Dios viene a esas personas y entran en su vida y son dirigidos. Y fíjense que hay más personas que nos dan ejemplo y no podemos sacar el sombrero como personas. Amén, pero muchas veces no tienen la dirección de parte de Dios. Les faltaría al Señor en su vida y ya entrarían
al reino de Dios. Amén. Tenemos conocidos, vecinos, amigos que son personas intachables. Amén. Son personas para imitar. Amén. Como decía el Señor, ¿cómo es? Desechar lo malo y retener todo lo bueno. Amén. Todo lo bueno proviene de Dios y es para edificación de nuestras vidas. Aleluya. Entonces vendrán, dice, pero van a tener ganas de oír. Amén. Y dice que acá dice la palabra, porque vendrán tiempos como cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Eso quiere decir que van a interpretar la Biblia como a ellos les parece, no conforme, digamos, a su economía, a su estatus. Sí, esas clases de personas es las que van a empezar a leer e interpretar de esa manera. Amén. No guiados por el Espíritu Santo. Las personas que conocemos y amamos a Dios, sabemos que cuando nos predican, amén, que verdaderamente proviene de la palabra y está escrito conforme a la voluntad del Señor. Y dice, por eso se amontonarán, dice. Y el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad, dice el oído y se volverán a fábula. Fíjense, ¿sí? Entonces, cuando uno se acerca a la fábula, amén, no tiene sentido seguir una religión. Aleluya. Ahí se aparta lo que es la escritura, lo que es el evangelio. Aleluya. Mi hermano Diego, como estaba cantando, ¿no? Decía, cuando tu gloria desciende a un lugar, amén, dice, toda la tierra tiene que adorar, dice, resucita los muertos. Fíjense cuando la gloria de Dios desciende en nuestra vida. Aleluya, es el mismo Espíritu Santo de Dios que viene a nuestra vida, ¿sí? Y cuando nosotros entramos, ¿sí?, al mundo espiritual, no a la fábula, sino que a lo que dice la Escritura, porque la Escritura, la palabra de Dios, sí, fue todo inspirado por Dios. La sana doctrina, aleluya, has provenido todo de parte de Dios, al cual ha cambiado nuestra vida, aleluya, ha cambiado nuestro hogar, ha cambiado familia, aleluya, ha sanado enfermos, sí, es la gloria de Dios, aleluya. Y en la fábula solamente vas a encontrar, aleluya, que te puedan llenar, sí, materialmente, sí, pero no la salvación de nuestra alma, aleluya, la cual ya Dios predestinó para que nosotros seamos salvos, sí, por la muerte de Jesucristo. Dice así, como leíamos el versículo 14, pero tú persiste, dice, en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido, dice, y desde la niñez ha sido, dice, sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, ¿no? Por eso de los nenes que van a la escuelita, aleluya, y cuando son grandes, cuando son personas mayores, padres de familia, y se van a acordar, y van a decir, yo me acuerdo, yo lo tengo acá grabado en mi corazón, no en la mente, porque en la mente muchas cosas se olvidan, pero esto, sí, cuando éramos niños, nos llevaban a la escuelita y nos enseñaban quién era Dios, aleluya, y ahí empezamos a caminar en el Señor, y Él ha cambiado, ¿y para qué? Para guardar en este tiempo, sí, para salvación. Sabemos que solamente en Jesucristo hay salvación para nuestra alma, ¿sí? Eso fíjense que es para la vida, ¿sí?, espiritual, para la vida que define, ¿sí?, nuestra vida espiritual. O sea, tenemos el cielo y tenemos el infierno. Eso es la vida espiritual, ¿sí? Y lo que concierne en la vida espiritual, hay promesa en la palabra de Dios, amén, que Él nos va a prosperar la obra de nuestras manos. Aleluya, Él resguarda nuestro hogar, nuestra familia, sí, y como decía, a través de la alabanza,
a través de lo que podamos confesar, la sanidad de parte de Dios viene para nuestra vida, cual sea la necesidad y cual sea el motivo y la circunstancia que estemos pasando. Aleluya, ese es el Dios que estamos predicando, un Dios que salva, aleluya, nuestras almas, ¿sí? Y lo demás viene todo como añadidura. Una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Por eso decía San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya no son más creación, pasar a ser hijo de Dios. Pero si tú quieres, tú puedes seguir siendo creación. Aleluya, ¿no? Y vendrá el tiempo donde Dios decía que van a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Si vos, como diciendo, muchos dicen, yo muero en mi ley, podés morir en tu ley, pero no le digas a Dios el día de mañana, no me diste oportunidad. Dios da oportunidad porque llega y predicamos la palabra de Dios y llega el evangelio a cada vida, ¿sí? Y la situación que puede pasar, nosotros tuvimos ahí, ¿sí? En ese lugar de no creerle a Dios, ¿sí? Y tú por ahí dice, no, pero mi pecado, ¿sí? Es muy grande, ¿sí? Es grandísimo, Dios no me lo va a perdonar, ¿sí? Él considera pecado una mentira chica como la más grande, o sea, para él una mentira es pecado, ¿sí? Entonces, él no toma la dimensión del pecado, ¿sí? Pero si venimos a Dios, dice que el pecado, ¿sí? Si fuera negro como el carbón, ¿sí? Lo convertirá en blanco. ¿Sí? Y si fuera rojo como el carmesí, fíjate, te estaba hablando de un pecado tremendo, el cual nuestra mente, ¿sí? No lo puede sacar, ¿sí? Él lo hace como blanca lana. Ese es nuestro Dios, es el cual predicamos, ¿sí? El cual perdona pecado, ¿sí? Y el cual dice, vete, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí? En el tiempo de epidemia, de lo que sea, Dios está con nosotros, Dios va a estar contigo. Si lo recibe en tu corazón, Él va a estar. ¿Sí? Quiero llevarte a una oración, ¿sí? Para que si quieres recibir, ¿sí? Eso es lo que Dios da, un libre albedrío. Puede decir que sí y puede decir que no. No hay problema, ¿sí? Pero si tú decides recibir a Cristo en tu corazón, yo te guío en una breve oración para que Él pueda ser el dueño de tu vida, ¿sí? Y venga el Espíritu Santo a morar en tu vida y cambie tu situación. Amén, como ha cambiado la nuestra, ¿sí? Entonces, no hay nada imposible para Dios, ¿sí? Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Por eso Dios nos manda, ¿sí? A predicar. El apóstol Pablo decía a Timoteo, vamos, anima que le crean al Señor, que Él ha muerto en la cruz por nuestro pecado, ¿sí? Nos ha librado, ¿sí? De la mano de Satanás, ¿sí? Y nos pasó y nos trasladó al reino de Dios. Así que en esta noche, repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu paz, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te recibo, escribo en mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por perdonar mi pecado, por haber muerto por mis pecados, y te recibo y me arrepiento de mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por esta salvación que me has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora quiero orar, sí, por todos los que necesitan oración, sí, recibe a través de este mensaje, sí, Padre, en el nombre de Jesús, este varón o esta mujer, Señor, que ha hecho la palabra de fe, Señor, te pido, Señor, una bendición especial, esa situación que ella está pasando ahora, pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, esta persona es de tu propiedad, Señor. Decimos al enemigo, saca ahora tu mano en el nombre de Jesús, Señor, que sea enfermedad, atadura, ligadura. Ahora le declaro libre en el nombre de Jesucristo.
Cristo, Señor, declaro libre, bendecido esta vida, Señor, bendice su hogar, su familia, Señor, y que ella pueda, Señor, acercarte a ti, Señor, y escudriñar la Escritura, Señor, en la cual hay salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Este es el mensaje de parte del Señor.